nosotros, Señor, un espíritu de revelación, Señor, para que podamos entender tu palabra, ponerla por práctica, Señor, ponerla por obra, Señor, y sobre tu pueblo, sobre los que están conectados, sobre los oyentes, Señor, por favor, que un manto tuyo caiga sobre ellos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, amén, amén y amén. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte, fuerte aplauso a aquel que vive para siempre? Aleluya. Mire, qué bueno es el Señor, amén. Fíjese que el Señor me ha movido, ¿verdad? A seguir, no sé si podemos poner ahí la pantalla ya. Me ha movido para que continuemos hablando acerca de nuestra consagración. Mire, nuestra consagración es tan importante, es tan vital, hermano, que si usted y yo no nos consagramos, no, mire, bueno, algunos correrán el peligro de perder su salvación. Pastor, ¿la salvación se pierde? Pues la salvación es Cristo Jesús. El que se pierde es el que rechaza a Jesús. El que se pierde es aquel que deja de seguir a Jesús. Entonces, ¿sí o no? Sí. Porque hay una doctrina errónea, falsa, de demonios, que dice salvo, siempre salvo, aunque peque, aunque chupe, aunque fume, aunque haga todo lo malo que quiera, yo ya soy salvo. No, ese es un error. Porque entonces la consagración, la fidelidad, la santidad, ¿dónde la dejamos? Tenemos que aprender a vivir en santidad. Entonces, nuestro proceso de consagración, en algunos puede ser así rápido, ¿verdad? Yo me consagro, pero porque fíjese, pues, la consagración es entender, se lo voy a poner de esta manera, es entender quién soy y hacia dónde voy. Es decir, porque alguien pensará, cuando hablamos de la santidad, ¿verdad? Siempre pensamos, cuando alguien nos dice, es que tenés que vivir en santidad, ¿verdad? ¿A usted se lo han dicho alguna vez? A mí me lo han dicho también, el Señor me lo ha dicho muchas veces. Yo sé que el Señor, el Espíritu Santo también se lo ha dicho. Pero a nuestra manera de pensar, fíjese, nuestra manera de razonar, de entender, la santidad es no pecar, no fallar, ¿verdad? ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, pero yo le pregunto, ¿le fallamos al Señor todavía? Entonces nosotros debemos de aprender a entender por eso el proceso de consagración. Entonces, para que me lo entienda de una manera sencilla, se lo voy a explicar como el Señor me lo enseñó a mí. Mira, el Señor me explica de una manera que de plano que si me lo quieres explicar así, de unas formas muy grandes, no lo voy a entender. Pero me lo explicó. Te voy a explicar acerca de la santidad. Es una carretera donde vamos todos. La santidad es una meta, pero todos vamos en el camino de la consagración. Un día vamos, si nos consagramos y nos mantenemos, ¿verdad? Vamos a cruzar la meta de la santidad. Pero entonces vamos en la carretera de la consagración, subidos en el vehículo de la voluntad de Dios. Porque también podemos andar en el camino, pero si no estoy haciendo la voluntad de Dios, también. Entonces en la carretera de la consagración, en el vehículo de la voluntad de Dios, y vamos a llegar hasta que un día lleguemos a cruzar la meta de la santidad. Entonces en ese momento el Señor nos lleva, o en ese momento el Señor viene y nos lleva, aleluya. Pero entonces, ¿qué le estoy diciendo? Todo empieza a través de la consagración, el apartarnos, el consagrarnos, el santificarnos. Es un proceso. Entonces le decía, algunos es rápido, otros es un proceso que lleva casi toda la vida. Y por eso es de que es importante que no nos apartemos, ¿verdad? Sino que vayamos. Y le decía yo que hemos estado hablando acerca de la consagración, que es vital, es importante. ¿Cuándo nos tenemos que consagrar, hermanos? Hoy, ¿verdad? Porque mañana es muy tarde. Mañana es demasiado tarde. Y le aseguro que estamos viviendo los últimos días, los últimos tiempos. Pastor, eso siempre lo han dicho, que estamos en los últimos días. Claro, desde que el Señor Jesús fue arrebatado, ¿verdad? Fue llevado al cielo, dice, estos son los últimos días.
pero se lo he tratado de explicar y de enseñar que a nosotros nos ha tocado que vivir el final del final, ¿verdad? Los últimos tiempos, el final de los últimos tiempos. O sea que ya, hermano, no sé, le he también enseñado que si nosotros estamos esperando el cumplimiento de las cosas para que el Señor venga, entonces no hemos entendido la profecía, la palabra, no lo hemos entendido porque ya todo está cumplido, ya se cumplió, solo estamos esperando que el Señor venga. Pero dice que el Señor todavía no está porque necesitamos estar listos. Él dice que el Señor no queriendo que ninguno perezca. Dice, todavía espera un poco de tiempo. Y ahí se refiere no solo a los que no tienen a Cristo Jesús, a los que no le conocen, se refiere a todos. O sea que, mire, yo anhelo que el Señor venga. ¿Cuántos anhelan que el Señor venga ya? Pero se está preparando. ¿Ya está listo? ¿Ya está preparado? ¿Ya está preparado para que el Señor venga? Si el Señor viniera en este instante, ¡boom!, nos vamos con el Señor. Si el Señor viniera, hermano, ¿nos vamos con Él? Es una buena pregunta que todos nos podemos hacer. Entonces, solo como para, yo sé que usted ya lo sabe, la noticia ya salió, ¿verdad? Anda por ahí la nueva cepa del coronavirus allá en África, ¿verdad? Y se llama, ¿sí sabe cómo se llama? Omicron. Omicron. Miren, es que los nombres que les ponen, ¿verdad? Que es nombres. Entonces yo dije, bueno, y dicen que esta cepa es bien peligrosa, bien difícil. Ya las empresas como la Pfizer, bueno, no voy a decir nombres, todas las empresas que han fabricado las vacunas y ya están estudiando el virus. O sea que ellos ya tienen, me imagino que para poderlo estudiar, tienen el virus para hacer pruebas, para hacer las nuevas vacunas que vienen. Porque esta cepa dice que es más mortífera y más difícil ahorita. Ok. A mí lo que me llama la atención, pues, ¿verdad? Es el nombre, Omicron. Omicron. Omicron es la letra número 15 del alfabeto griego. 15, ¿verdad? Y pues lo que significa es como una O pequeña, pero es como la contraparte. Omicron es como la contraparte de decir alfa y omega, ¿verdad? Porque Omicron es la O. Omega es una O más grande y Omicron es una O como minúscula. Pero al final es lo mismo. Y usted sabe que alfa es principio y omega es el final, el fin. Vaya, entonces usted ya solo póngale el nombre, ¿verdad? Ya identifiquémoslo. Omicron, el final, ¿verdad? Ahora, si todavía le vemos un poquito más de características, es la letra número 15, pero tiene un valor de 70. 70, y ese número 70 es muy... está en la Biblia ese número, ¿verdad? Ahorita lo que estamos esperando es que, bueno, no nosotros, ¿verdad? El mundo lo que está esperando. Y aunque no lo esté esperando, ni se lo imagina, pero lo que viene para el mundo es la semana 70 de Daniel. Entonces, al final, para la semana 70. Entonces, como que el mundo se estuviera preparando, ¿verdad? Pero los hijos de Dios nos estamos preparándonos para irnos delante del Señor. Bueno, así dice la Biblia, ¿verdad? Que a su esposa, dice, la que se casa se ha preparado, dice. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. O eso es lo que deberíamos de estar haciendo, iglesia, preparándonos para la venida del Señor. Entonces, ahí le dejo esa noticia. Usted puede buscar todavía más significados y más cosas de esta nueva cepa. Pero quiero hablarle entonces, o continuarle hablando, ¿verdad? El verso que siempre hemos tenido, siempre me gusta hacer un pequeño repaso. Josué capítulo 3 y verso 15. Porque dice, consagraos hoy, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Entonces quiere decir de que el tiempo de nuestra consagración siempre es hoy.
yo veo cómo estoy delante de Dios, yo veo cómo me mantengo delante de Dios. Entonces, fíjese, consagrarse es apartarse. Y siempre el mismo verso, pero en la versión Palabra de Dios para Todos dice purificarse, y purificarse es limpiarse. La Nácar Colón dice santificaos, y santificarse es dedicarse. A la fecha hemos visto ya apartarse, limpiarse, y estamos viendo ahorita nuestra santidad, cómo yo puedo caminar en santidad, cómo yo puedo dedicarme a Dios. Entonces la pregunta es ¿cómo, verdad? ¿Cómo yo me puedo dedicar a Dios? ¿Cómo yo puedo vivir una vida de santidad a Dios? ¿Cómo yo puedo realmente, hermano, consagrarme al Señor para que un día yo pueda cruzar la meta de la santidad y que el Señor me diga, bien, buen siervo y fiel, entra al reposo de tu Señor? Entonces, hermano, aquí yo quiero ponerle tal vez esto como introducción, ¿verdad? Hebreos capítulo 12 y verso número 10 dice, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía. Se está refiriendo a nuestros padres, ¿verdad? A sus padres, a sus papás. Pero Él, dice, hablando de Dios, ¿verdad? Pero Él nos disciplina para nuestro bien. ¿Cuántos saben que la disciplina es para nuestro bien? Ay, ay, ay. Pero sí entendemos lo que es la disciplina, ¿verdad? A veces dice la Escritura que a la verdad la disciplina a nadie le gusta, pero el que se ejercita en ella, ese va a llevar fruto, dice. Entonces fíjese, pero Él nos disciplina para nuestro bien. ¿Para qué? Sería la pregunta, ¿para qué? Dice, para que participemos de su santidad. Uy, hermano, aquí me tengo que detener un momento, porque entonces, ay, hermano, necesitamos disciplina, necesitamos ser disciplinados, necesitamos, amados hermanos, que nos dejemos disciplinar. ¿Sabe qué pasa? Que como ya le expliqué que no a todos les gusta la disciplina, no, yo no voy a dejar que me discipline nadie. El que se disciplina, el que aprende a ser disciplinado, es porque ha aprendido a sujetarse, a humillarse delante de Dios. Porque para poder recibir la disciplina se necesita humildad y reconocimiento, ¿verdad? Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Porque en estos tiempos tan modernos que nos ha tocado que vivir, ¿verdad? La mayoría quiere ser jefe, la mayoría quiere mandar. Son muy pocos los que se quieren sujetar. Pero la Biblia dice que debemos de ponernos, humillarnos debajo de la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte a su debido tiempo. Entonces le decía, debemos de ser disciplinados. Y como le enseñaba, ¿verdad? Hace un par de días, que el ser disciplinado no solamente significa a este le voy a jalar las orejas, el pelo y lo voy a chicotear, sino que eso pasa si yo no soy disciplinado, me van a disciplinar. Pero si yo soy disciplinado, eso es como, pastor, póngame un ejemplo, ¿cómo yo puedo ser disciplinado? ¿Cómo puedo ser yo disciplinado? Bueno, eso es como aquellos que dicen, bueno, se levantan en la mañana, voy a hacer esto, y lo cumple, ¿verdad? Y bueno, ahora tengo que hacer esto, y es bien disciplinado en lo que hace. Ese no necesita que lo disciplinan. Tal vez va a necesitar que le laven los pies, como dijo el Señor Jesús, ustedes ya están limpios por la palabra. Pues solo necesitan lavarse los pies. Ahora, hay algunos que ni siquiera los pies, estoy hablando espiritualmente, ¿verdad? Se recuerda que el Señor Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Y Pedro le dijo, Señor, yo nunca voy a dejar que me laves los pies, Señor. No, es que si no, entonces no tienes parte conmigo. Entonces mejor báñame. No, hombre, no, tú ya estás limpio por la palabra, solo te tengo que lavar los pies. Entonces, es muy importante. Entonces, ¿cómo podemos llegar con la ayuda del Padre? Dios el Padre nos puede ayudar a cruzar la meta de la santidad, hermano. ¿Cómo? O nos disciplina
o aprendemos a ser disciplinados? Claro, este es un tema, solo esto de hablar de la disciplina es un tema completo. Porque la disciplina en sí lleva implícito obediencia. Diga conmigo, obediencia. Y hermano, el Señor dice que lo que Él quiere, que es sacrificios o quiere obediencia. Pero eso es bien interesante, ¿verdad? Porque lo estaba diciendo en el antiguo pacto, donde no podía estar el altar sin sacrificio. El fuego tenía que estar encendido, no podía extinguirse el fuego, tenía que estar siempre encendido y poner la víctima del sacrificio. Y esto quería decir que si el fuego no tenía que estar apagado, tampoco el sacrificio tenía que estar detenido. Constantemente tenía que haber un sacrificio sobre el altar. Y el Señor dijo a través del profeta que el Señor lo que quiere es mejor, ya no más sacrificio, quiere obediencia. Qué impresionante. Es un paréntesis totalmente diferente al paréntesis el tiempo de la ley que se estaba viviendo. Pues así estamos hoy, ahora nosotros. El Señor lo que demanda de nosotros es obediencia. Obediencia quiero, dicen, no sacrificio. Uy, hermano, entonces tenemos que ver cómo estamos. Ser disciplinado entonces quiere decir que soy obediente. ¿Cómo estará nuestro termómetro de obedientología? O no sé cómo, ya me inventé una palabra, ¿verdad? ¿Cómo estará nuestro termómetro de obediencia? Nuestro calibrador de obedientología, ¿verdad? Quiero ver, te falta, no te preocupes. Vení, te vamos a meter este hornito, 7 años, para que aprendas obediencia. Mira, te vamos a meter en este trato, aquí, para que aprendas obediencia. Yo quiero que cuando me escaneen, mira, saliste raspado, pero saliste. Padre, yo no quiero que me metan a ningún horno, ni que me pasen por un trato. Pero entonces, el ser disciplinados, o el andar en disciplina, o el recibir la disciplina, lo que lleva implícito la obediencia, entonces también habla acerca de la voluntad. Si yo quiero, soy obediente. Si yo no quiero, no soy obediente. Amén. Ok, pero ya me detuve mucho aquí. Entonces, el Padre nos ayuda a poder llegar a la meta de la santidad. Obviamente, 1 Tesalonicenses 13. Oh, pero mire, perdón, me comí aquí algo, pero no quiero dejar ahí en el tintero. Hablando de la disciplina. La disciplina en el griego se dice paideuo, y lo que significa, miren lo que significa, porque significa primero entrenar a un niño, entrenarlo. Entrenarlo no es jalonearlo del pelo, ¿verdad? Entrenar es que usted le dice, vas a caminar así, y lo agarra. No, 1, 2, y usted lo empieza a entrenar como caminar. También significa educar. Todavía no es que lo jalonee del pelo, ¿verdad? Educar. Y la educación, mire, muchos piensan que la iglesia educa a los niños, y la iglesia no educa a los niños. No educa a nadie. La iglesia forma. El espíritu transforma, ¿verdad? Pero la iglesia lo que está haciendo es una formación. La educación es, ¿en dónde, iglesia? A ver, no sea tan tímido, a ver, un poquito más fuerte. ¿En dónde la educación? En la casa. Ahí es donde usted le enseña a sus hijos. Bueno, educar también significa, hablando de disciplina, significa enseñar. Entrenar, educar y ahora enseñar. ¿Cuál es la diferencia? Que yo le enseño, pues yo lo hago, ¿verdad? Esa es la mejor manera de enseñar. Hay una enseñanza didáctica y hay una enseñanza práctica. No puede haber una buena enseñanza si solo hay una enseñanza didáctica. Es decir, que yo lo estoy diciendo, sí, que miren que esto no es bueno, no lo haga, pero nunca doy una enseñanza práctica donde estoy demostrando que yo estoy haciendo las cosas. Esa es la mejor enseñanza. Y también significa corregir.
Corregir tampoco es venir y jalonearlo, ¿verdad? Sino que se confundió. Oh, no, no te confundiste. Es 1, 2. No 2, porque si no después se te van a trabar los pies para caminar. 1, 2. Le corrigió y lo ayudó. Y el último significado sí es castigar. Ahí sí, mire, de ese gusto, ¿verdad? Jaloneando primera, segunda y tercera, ¿verdad? Así. Pero no es siempre. Entonces es un proceso. Amén. Ok, entonces le decía yo, sin la ayuda del Padre no lo podemos hacer. Primera Tesalonicenses 3:13 dice, a fin de que Él afirme, se refiere al Señor Jesús, Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de vuestro Dios y Padre en la venida, en la parucía de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Aquí está hablando primero la parucía y con todos los santos, después habla de la epifanía. Pero bueno, pero dice para que el Señor Jesús afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad. Entonces déjeme decirle, usted y yo nos apartamos para Dios, usted y yo buscamos el consagrarnos. Entonces Él afirma, porque eso nosotros no podemos hacerlo. La santidad le corresponde a Dios porque Él es santo. No es que, bueno, a nosotros, a los cristianos, ¿cómo nos llama la Biblia? Santos, ¿verdad? Pero yo digo que santos, así como asustado quizás, ¿verdad? Porque no damos la talla de la santidad. Aunque el Señor llama las cosas que no son como que fueran. Pero entonces, que Él afirme. Entonces, sin la ayuda del Señor Jesús no podemos. Porque el que lo hace es Él. Él es el que nos ayuda. Y cuando habla de que Él afirme, que, a ver, hermano, ¿qué se necesita para afirmar algo? Cuando está así todo wow, ¿qué se necesitará? ¿Qué cree usted? En lo natural, ¿verdad? De repente usted mira un bulto ahí todo aguado, ¿qué hace para que se afirme? No sé, pastor, yo lo tiro a la basura mejor porque no lo quiero afirmar. Vaya que el Señor no piensa así como nosotros, ¿verdad? No viene, usted lo agarra, ¿verdad? Y lo empieza a enrollar tal vez con algo, ¿verdad? Para que empiece a agarrar la fuerza y que no se vaya por todos lados. Y entonces lo empieza a apretar y cuando de repente tiene aquella firmeza, ¿verdad? Entonces, cuando dice que Él afirme nuestros corazones, también está diciendo que nos va a llevar a un punto, porque estábamos, para que firmes, porque quizás estaba algo torcido, ¿verdad? Para que se nos empecemos a enderezar. Necesitamos eso, hermano. Quiere decir que tal vez lo que te ha pasado o lo que te esté pasando, lo único que está haciendo es que el Señor Jesús te está afirmando en tu corazón para que seas irreprensible en santidad. Y entonces, hermano, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar. En las bodas del Cordero nos vamos a gozar. Aleluya, hermano. Así es que eso es hermoso. Yo no quiero ser un espectador nada más, yo quiero estar ahí. Recuérdese, usted y yo tenemos nuestro boleto, pero de usted y de mí depende el usarlo. Entonces, sin la ayuda del Señor Jesús no se puede, no podemos. Entonces, y déjeme darle 2 versitos más, así es como pura introducción, ¿verdad? Primera de Pedro 1:2 dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Entonces, sin la obra del Espíritu Santo no podemos. Usted sabe que el Espíritu Santo vino 50 días después de que el Señor Jesús se fue de la tierra. Entonces pudiéramos decir que 2000 años, pues, ¿verdad? Y un par de semanas después, ¿verdad? El Espíritu Santo desde entonces está trabajando directamente con la iglesia, directamente con el cuerpo de Cristo, directamente con los salvos, para que, hermano, aprendamos a caminar en santidad. Claro, pastor, pero yo no estaba hace 2000 años, sí, pero lo que le estoy dando a entender es de que el Espíritu de Dios lleva generaciones trabajando con el cuerpo de Cristo. Porque, mire,
Mire, ¿cómo vamos para explicarle esto? Usted se va, espero que se goce con lo que le voy a decir, porque, por ejemplo, si alguien muere sin Cristo y lo llaman, no va a responder, ¿verdad? Pero si alguno de nosotros, le digo porque el Espíritu Santo lleva generaciones trabajando con el cuerpo de Cristo. Desde el mero principio, si uno de los hijos de Dios salvos que creyeron en el Señor Jesucristo, que fueron llenos del Espíritu Santo, pero hace 2000 años ya llevan 2000 años también reposando, ¿verdad? Dormidos. Pero cuando el Señor los llame, a uno de ellos o a cualquiera de nosotros que durmamos, no va a ser como en el mundo, que los van a llamar y no van a saber quién, no va a responder. Pero cuando los llamen a ellos, aquí estoy, porque va a estar vivo. Hermano, es que esa es la bendición que usted y yo tenemos. Hermano, que sea que durmamos o no durmamos, que vivamos o que muramos, somos del Señor. Hermano, y entonces el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ay, pero ya para poder decir eso era, hermano, porque él había alcanzado una talla. Ahorita vamos a ver un par de versos, qué es lo que tenemos que hacer para que nosotros podamos alcanzar ese nivel. Pero entonces, hermano, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Aunque hayan pasado miles de años, dale una ofrenda de palmas al Señor. Santo. Aunque hayan pasado generaciones y se murió en Cristo, si durmió en Cristo, presente, va a decir, aleluya. Entonces, sin el auxilio del Espíritu Santo, Romanos 8:26 dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, sin la intercesión del Espíritu Santo no podemos lograrlo. Ahora, ¿qué debo hacer yo? Yo ahorita lo que estoy tratando de enseñarle es cómo yo puedo llegar a ese proceso, a cruzar la meta de la santidad. Bueno, empecemos pues, porque el tiempo aquí, gracias a Dios que el tiempo se detuvo en el minuto 45. Ya. Entonces dice, Romanos 7:24 dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, oiga lo que dice el apóstol. Por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne a la ley del pecado. Aquí me tengo que detener un momento. Porque el perito arquitecto de la iglesia, cuando usted lee en los contextos o versos más arriba, más adelante, pero más adelante, más abajo, dice él, yo quiero hacer solo lo bueno, pero termino haciendo solo lo malo. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Ahora, hay diferentes clases de cuerpos. Entonces aquí es cuerpo de muerte. Otras versiones dice cuerpo de bajeza, ¿verdad? Y hermano, hay cuerpos mortales, cuerpos inmortales, cuerpos celestes. Y hermano, yo no ese es por eso no se lo puse, porque busqué y encontré un montón de cuerpos, clases o tipos de cuerpos que menciona la Biblia y que identifican a la iglesia, al cuerpo de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que somos nosotros. Esa es otra clase de cuerpo. Y que al final dice que el Padre se va a encargar de la redención de nuestro cuerpo. Por eso es de que usted y yo debemos de cuidar nuestro cuerpo. Porque dice la Biblia que hay pecados que están fuera del cuerpo y pecados que están dentro del cuerpo. Pastor, pero si el pecado es pecado, claro, cualquier pecado es malo. Pero hay pecados que son más severos porque atentan con el cuerpo de cada uno, ¿verdad? Y usted sabe que la Biblia los menciona, fornicación y adulterio son pecados directos al cuerpo. Pero claro, no estoy hablando no es ese el tema,
pero debemos de cuidarnos. Entonces, debemos de reconocer nuestra condición delante de Dios. Si yo de verdad quiero cruzar la meta de la santidad, ¿quién nos va a librar de este cuerpo de muerte, este cuerpo de bajeza que todavía hace lo que Dios no quiere que hagamos? ¿Cuáles son las características del cuerpo natural? Dígame una. El cuerpo natural, características. A ver, hermano Luisito, una característica del cuerpo natural o cualquiera, el que me lo quiera decir. Hace su propia voluntad, ¿verdad? Bueno, ok, muy bien. Pero, ¿y otra característica del cuerpo? El cuerpo físico me refiero, ¿verdad? Tal vez lo voy a decir yo. Bueno, deseos carnales. Le da hambre, le da frío. Esas son las características del cuerpo físico. Envejece. A veces, hermano, está activo, otras veces no quiere hacer nada, se cansa. Ese es el cuerpo de muerte, ese es nuestro cuerpo. Hermano, nacimos, hermano, así, pero bellísimos, y así seguimos, ¿verdad? Hasta alcanzar hasta los 120 años, ¿verdad? Pero ya el cuerpo se va cansando, se va agotando, se va extinguiendo. ¿Y será posible que durante todo ese tiempo no habremos cambiado en lugar de cuerpo de muerte a un cuerpo de vida? Es decir, porque cambiamos, porque ya empezamos a hacer lo que a Dios le agrada, como decía la hermana, ¿verdad? Que a veces queremos hacer solo nuestra santa, hermosa y dulce voluntad, ¿verdad? En lugar de empezar a hacer la voluntad de Dios, lo que Él quiere de nosotros. De hecho, pastor, pero alguien dirá, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la Biblia dice, en referencia a eso, hay muchos versos, pero dice uno, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Santidad a santificación es diferente, son dos cosas distintas. Santidad es Dios. Santificación es el proceso que Dios hace por medio de su santidad en usted y en mí. Pero si yo me consagro, si yo, hermano, digo y reconozco mi condición, porque mire, hay quienes no reconocen su condición. Vieras que cristiano como yo, pocos. Si yo cuando llegue, yo creo que una copia me van a dar de las llaves del cielo, porque para que yo creo que yo le voy a ir a quitar el puesto allá a San Pedro. Bueno, a saber, que eso es lo que la tradición dice, que San Pedro, quiero ver, así entre. No, si la entrada no la da el Señor Jesús. Pero bueno, esa es otro día vamos a hablar de eso. Pero, hermano, reconozcamos nuestra condición antes de que el Señor Jesucristo aparezca en las nubes y nos toque que presentarnos al bimá de Cristo y ya no haya más tiempo. Ahorita tenemos tiempo, poco, pero cuando el Señor se aparezca en las nubes y nos mande a llamar y que pasemos frente a frente ante el Señor, ante el tribunal de Cristo, ahí dice que vamos a ser juzgados por todo lo que pensamos, todo lo que sentimos. Cada palabra que salió de nuestra boca va a ser juzgada ante el tribunal de Cristo. Y ahí habrán algunos que den la talla, que demos la talla y que nos vayamos y pasemos a las bodas del Cordero, seamos arrebatados. Y otros que no van a dar la talla, van a ser regresados. Y entonces empieza el periodo de la tribulación, no, la pretribulación, tribulación y gran tribulación. Porque no piense que el que pasa del bimá de Cristo se escapa de la pretribulación. Usted sabe que la pretribulación son 5 meses antes. Quiere decir que la iglesia se va 5 meses antes de la tribulación. Ahí debería de salir la iglesia, deberíamos de salir, pero nos tenemos que preparar. Aunque nadie me diga amén, no sé si es porque ya está bien preparado o porque dice chanfle y ahora quién podrá defenderme, ¿verdad? Ya no está. Entonces, una de las primeras cosas que tengo que hacer es reconocer mi condición. Y eso nos habla de sinceridad, de examinarnos nosotros mismos. No nos creamos tan buenos, pero tampoco nos creamos tan malos. Mejor digamos, Señor, sí necesito tu sangre, por favor. Sí necesito que me limpies con tu sangre preciosa para que pueda estar bien contigo. Ok, mire este otro verso, 2 Corintios 12:9.
Pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas. Aleluya, qué verso. Qué versión. Yo creo que esta es la versión Dios habla hoy, solo que no se lo puse. Hermano, qué versión esta. ¿Para cuántos lo que necesitan es solo el amor de Dios? Ay, hermano, el amor de Dios es tan precioso. Por el amor de Dios es que usted y yo estamos hoy aquí y que obtuvimos salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo Jesucristo, por ese amor tan precioso. Entonces dice, pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en los débiles. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que venga a residir en mí el poder de Cristo. Me voy a tener aquí antes de leer el verso 10. Entonces quizás usted se sabe este verso, pero en otra versión, ¿verdad? El verso de la Biblia de las Américas, o el más común, diría, bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Pero la gracia es el amor inefable de Dios hacia la humanidad, pero cómo no hacia sus hijos, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, dice el apóstol, prefiero gloriarme de ser débil para que venga entonces a residir en mí el poder de Cristo. Esto es lo que le estaba diciendo, de que hay algunos que dicen, no, ¿y cómo está? Viera que si hubiera olimpiadas de cristianos, yo sería el atleta del siglo, no del año, del siglo. Siempre están bien, ¿verdad? Sí, que viera que en santidad, 3 plumas me faltan en mis alitas para irme volando, ¿verdad? No, hombre. Yo creo que si el Señor viniera y nos pasara, ay, que Dios nos ayude. Y no le digo solo a usted, a todos, que Dios nos ayude. Todos necesitamos. Su pastorcito necesita también de Dios. De vez en cuando también necesitan que sea, hola pastor, ¿cómo está? Ay, aunque nadie me diga, ¿verdad? Como le dijo aquel niño, ¿verdad? ¿Estás llorando? ¿Cómo está? ¿Quién habla? ¿Quién es? Bueno, salgámonos de ahí. Dice el verso 10, y me alegro también de las debilidades. Dice, mire, de los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuanto más débil me siento, tanto más fuerte soy en el Señor. Mientras más débil me reconozco, Señor, no puedo. Sin tu fuerza, sin tu espíritu, yo no puedo avanzar. Mientras más débil yo me reconozco, más grande es el poder de Dios que se empieza a perfeccionar en tu vida, en tu familia, en tu casa, hasta que un día lleguemos a estar con Él. A eso es a lo que me refiero, o a lo que se refiere el apóstol Pablo, que dice, yo prefiero mejor que digan que soy débil. Gloriémonos mejor en decir, ay, Señor, mira, ayúdame por favor, sin ti no puedo. Bueno, avancemos otro poco. ¿Sí me está entendiendo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Diga, yo esto lo tengo que hacer, reconocer mi condición, pero también reconocer mi debilidad delante de Dios. Usted sabe en qué cosas es débil. Usted sabe en qué cosas le falla a Dios. En qué cosas, pero tan fácilmente. Entonces, eso es debilidad. Entonces decir, Señor, mira, en esta área soy muy débil, ayúdame por favor. Señor, mira, Padre, ayúdame, es que esta área que tengo, Padre, ayúdame. Para algunos puede ser los malos pensamientos, los chismosos, los peleoneros, los que, hermano, tienen sentimientos, etcétera, cualquier cosa. Pero reconocer mi debilidad, Señor, ayúdame por favor. Para que entonces el poder de Dios empiece a perfeccionar. Ok, avancemos un poquito más. Juan capítulo 17 y verso 19. Recuérdense que estamos viendo qué cosas tengo que hacer yo para llegar a cruzar la meta de la santidad. Juan 17, 19. Y por ellos yo me santifico, dice el Señor Jesús, para que ellos también sean santificados en la verdad. Ay, hermano. Hermano, este verso es poderoso. El Señor Jesús dice, Señor Padre,
yo me santifico. Hermano, el Señor Jesús mismo se santificaba. Sí, dice la Biblia que Él fue probado en todo, pero nunca falló. Aleluya. Por eso dice que Él es fiel para socorrernos, porque Él sabe, dice. Él sabe cómo son de difíciles las pruebas, las tentaciones. Pero como Él nunca cayó, nunca pecó, dice que Él nos puede socorrer y ayudarnos. De repente tú ves las puertas cerradas por todos lados y empiezas a decir, no encuentro la salida. Hermano, puede ser que estés en esa situación de que no encuentras la salida por ningún lado y te encuentras en un cajón. No, entonces es tiempo de ver para arriba. Señor, ayúdame por favor, porque sin ti no puedo. Cuando sintamos, se abre una puerta que el Señor tenía preparada para nosotros. Aleluya. Pero dice, para que ellos también sean santificados en la verdad. La verdad es una persona, ¿verdad? Bueno, de hecho, es la Trinidad, ¿verdad? Pero yo sé que usted se recuerda que el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Del Espíritu Santo se refiere y dice que Él es el Espíritu de la verdad. Y cuando se refiere al Padre, dice que Él es la verdad misma. Entonces, fíjese, santificados en la verdad. Aquí tendríamos nosotros que pasarnos otro examen, hermano. ¿Qué tan verdadero o veraz soy? Pastor, la Biblia dice que no hay ni uno solo veraz, solo Dios. Claro, pero aunque sea algo se nos tiene que pegar de Dios. Algo tuvimos que haber aprendido ya de tanto tiempo de ser cristianos. Ni modo que vamos a mentir todavía con las mismas de cuando empezamos. Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? ¿Cómo estará nuestra vida si nos calibraran en la verdad? ¿No miente todavía? Para salir de alguna situación, de algún problema, ¿verdad? Como le he dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Llega tarde el empleado al trabajo y le dice, ¿y por qué vino tarde? No supo. Le digo, hubo una invasión extraterrestre aquí a 3 cuadras, no lo vio en las noticias. O se saca su manual, ¿verdad? 365 formas de cómo mentirle al jefe por haber llegado tarde. Para mí me gusta decirle esta. Yo creo que ya se la dije, pero llegó tarde y ya como antes de entrar, hermano, regresa al carro y agarra la llanta y se ensucia las manos con la llanta. ¿Y por qué vino tarde? Me tocó que cambiar la llanta. Mire cómo tengo las manos sucias ahí por todo. No le estoy dando ideas a nadie, ¿verdad? La verdad también dice la Biblia que es un cinturón, ¿verdad? Es una de las partes de la armadura. Es un cinturón. El cinturón lo que hace es afirmarnos. Por eso es que le decía que ¿qué es lo que trae firmeza? El cinturón. A veces hay que usarlo y otras veces ponérnoslo, ¿verdad? Entonces la verdad es como el cinturón que nos afirma, nos aprieta la cintura, o en algunos como nosotros tal vez la imitación de cintura, ¿verdad? Pero eso ya es decisión suya, ¿verdad? Entonces nos aprieta la cintura. Y ahorita todos, quiero ver a ver si tiene cintura. A lo mejor me voy a abotonar aquí el saco, mira, para que no me esté viendo. Pero dice que en el Señor Jesucristo la cintura significa, es ceñidor de la fidelidad. Es figura de la fidelidad. Entonces ahí ya tenemos que la verdad va acompañada de fidelidad. O no puede haber fidelidad si no hay verdad. Si no nos mantenemos firmes y ceñidos. Y entonces aquí dice, para que ellos también sean santificados en la verdad. ¿Qué otra cosa? Dice, Dios, tu palabra es verdad. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Lo que usted está haciendo ahorita, o lo que estamos haciendo todos, al escuchar el mensaje, es que estamos siendo santificados por la palabra de Dios. Aunque de repente usted diga, bueno, yo salí y así como salí, así vine. Bueno, no sé, ¿verdad?
Pero si le pone atención, si recibe el mensaje, oh, estamos siendo santificados con la verdad. Bueno, y así yo le pudiera hablar más versos. Yo lo invito para que cuando usted llegue a su casa busque los pasajes que nos hablan acerca de la verdad. El Señor Jesús, cuando quería hacer algo o cuando quería que algo se cumpliera, decía, en verdad os digo que así va a suceder. Es decir, cuando se repiten dos cosas en el mismo lugar, está resuelto que van a pasar las cosas. Ay, hermano. Entonces, tenemos que tener contacto con la verdad. Y no digamos usando nuestra lengua, nuestros labios, nuestra boca. Nuestra boca es instrumento de la verdad o de la mentira. Pero recuérdese que vamos a ser juzgados. Y entonces yo sí quiero ser santificado en la verdad. Entonces deberíamos de cuidar nuestro, mire, le dije aquí, el estar firmes, ¿verdad? Debemos de cuidar el estar compartiendo, leyendo, escuchando la palabra, pero también deberíamos de cuidar lo que sale de nuestra boca. ¿Usted se recuerda por qué dice la Biblia que es importante que cuidemos lo que sale de la boca? ¿Sí se recuerda? Oh, sí, es lo que contamina al hombre. ¿Por qué razón lo contamina? Oh, porque sale, ¿de dónde? Del corazón. Todo, dice, de la abundancia del corazón habla tu boca. Entonces dice, para que no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. Pero porque sale de lo más profundo del corazón. Entonces, ahí todavía tendríamos que añadir cuidar nuestro corazón. Uy, Padre Santo, tantas cosas. Pero el Espíritu de Dios es el que nos ayuda. El Padre y el Hijo son los que nos auxilian. Pero estas cosas las tengo que hacer yo. Yo tengo que buscar. Yo tengo que tener contacto con la palabra. Yo tengo que afirmar mis pasos delante de Dios. Y no ser de aquellos que, no, hoy hay mucho calor, no voy. Hoy hay mucho frío, no voy. Hoy va a jugar el Messi. No, ya Messi ya está en un equipo que ya ni saber cuál será, ¿verdad? Pero, ¿verdad? No. Si tú tienes prioridades bien establecidas, espiritualmente hablando, nada, ni nadie, ni ningún evento, ni nada te va a mover de esa prioridad espiritual que tú tienes. Amén. Bueno, vamos un poquito más. Romanos capítulo 6 y verso 6. Estamos re bien en el tiempo. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado, mira, aquí hay otro cuerpo de pecado, fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Ya no seamos esclavos del pecado. Dice la Biblia, ¿verdad? Que el que peca se hace esclavo de lo que peca. Es decir, en el momento en que alguien comete un pecado, cualquiera que sea, pongamos un ejemplo, dijo una mentira, ¿verdad? En ese momento que mintió, se convierte en esclavo de la mentira. Y entonces, si se convierte en esclavo de la mentira, ¿qué viene a ser la mentira para él? Si él es esclavo, ¿qué viene a hacer él? Oh, su amo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar de amo. Aleluya. Nuestro amo nos ama. Aleluya. Mire, el apóstol Pablo decía que él era esclavo por amor. Él cambió de amo. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros no alcanzamos la victoria en todos los aspectos o en lo que quisiéramos? Porque todavía tenemos otros amos que nos alan o que nos jalan, como usted lo quiera decir, ¿verdad? Pero cuando cambiamos de amo, ya no. Porque, hermano, entonces ya no vamos a ser esclavos del pecado, sino vamos a ser esclavos de aquel que nos llamó y nos perdonó. Y vamos a avanzar y vamos a seguir adelante. El apóstol Pablo, usted sabe que en la antigüedad habían dos clases de esclavos. Los esclavos, ¿cómo para decirle esto? Esclavos que hacían que se quedaban
como esclavos obligados y esclavos por amor. Pastor, perdóneme, pero yo no creo que haya ningún esclavo por amor. Mire, tan cerca como que 50 años atrás, ¿verdad? 60 años atrás, todavía en alguna región, bueno, me refiero aquí en Estados Unidos, pero en otros países del mundo todavía hay esclavitud. Tal vez no tan abiertamente, pero en algunos lugares sí bien abiertamente. Pero aquí este país, hermano, usted sabe que compraban y vendían y no valían nada. ¿Cómo alguien puede ser esclavo por amor? ¿Qué cosa más difícil sería decirle a un esclavo, verdad? Tienes que amar a tu amo. El apóstol Pablo, hermano, así decía, le hablo ahora a los esclavos que amen, que todo lo que hagan, háganlo por amor. ¿Se recuerda que vimos el pasaje y que aquellos amos, dice, amen, respeten a sus amos, a todos, dice, no solo a los buenos, sino a los que los llevan en cintura, ¿verdad? Qué cosa más difícil. Pero entonces le decía yo, habían dos clases de esclavos. ¿Cómo eran estos esclavos, pastor? Obviamente el esclavo a la fuerza era el que estaba ahí, no podía salirse de la casa. Pero en determinado tiempo habían esclavos que podían salirse e irse, habían alcanzado su libertad. Entonces le decía el amo, eres libre de irte, te puedes ir. Y entonces si él decidía quedarse, no, yo me quiero quedar mejor. Decidió quedarse, entonces ya no era un esclavo obligado, sino que esclavo por amor. Pero eso no en la antigüedad no se terminaba solo ahí, había que demostrarlo. Y la manera en que lo demostraban, ¿se recuerda usted cómo lo hacían? El esclavo que se quedaba por amor en la casa, ¿qué le hacían? Le perforaban la oreja. Ay, sí, pastor, ¡tum! Le hacían así con uno. Los que no le estaban poniendo un arete. Dice que la Biblia dice que agarraba una puya que se llamaba lesna, ¿verdad? Un hierrito, y lo ponían en el dintel de la puerta. Y le ponían la oreja y se la perforaban. Qué sabroso de haber sido, ¿verdad? Ahora, ¿por qué en el dintel de la puerta? Uy, hermano, el dintel de la puerta, eso es una nueva dimensión. Es que él estaba dispuesto a padecer, pero iba a entrar a la puerta como una nueva dimensión. Mire, esta proclama del aposento alto ahora una nueva dimensión. Es una bendición para todos nosotros. Que el año pasado el Señor nos la puso en nuestro corazón este año, ¿verdad? En agosto para proclamar el nuevo año que nosotros estamos celebrando. Y yo le decía, Señor, ya se va a terminar el año, no me has dicho qué bendición viene para el aposento alto en este nuevo año que ya empezamos desde agosto de este año. Y hace como unos 5 o 6 días, tuve un sueño, fíjese. Y soñé que estaba en Guatemala en la proclama. Y escuché, en mi sueño, ¿verdad? Escuché que el apóstol Sergio decía, este es el año de la victoria. Y estaban proclamando, y me desperté, dije, oh Señor, aleluya, recibimos. Yo sé que usted también, pero déjeme que lo diga yo, ¿verdad? Yo estoy expectante de lo que el Señor trae para esta nueva proclama. Yo lo deseo en mi corazón. Pero lo que el Señor me decía, que lo que viene para la casa aposento alto, es una victoria como usted nunca la había experimentado. Es una victoria para los hijos, para los padres, para las familias, para la familia de familias. Hermano, es una victoria. Hermano, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, hermano, ellos salieron después de 10 plagas, pandemias, ¿verdad? Enfermedades, cosas sobrenaturales que pasaron. Pero salieron después de 10 plagas y salieron con una victoria tremenda. Salieron enriquecidos, hermanos, salieron con muchas cosas.
Pues esa es la bendición que viene para el aposento alto, que ya está marcada y que recíbala en el nombre de Jesús. La victoria que viene de parte de Dios. Entonces yo le decía, hermano, yo quiero ser ese esclavo por amor. El que es esclavo por amor, hermano, aunque le digan lo que le digan, o aunque le hagan lo que le hagan, ese siempre va a estar ahí, sirviéndole al Señor. Aunque solo un amén tibio, escuché así, ¿verdad? Ya a la distancia. Ok, déjeme que le dé. Ya se me va a acabar mi tema. Pero bueno, Romanos 8:13 dice, porque si vives conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, aparte de que cambiemos de amo, debemos de decidirnos y de definirnos. No parcialmente, totalmente. Usted ya sabe cómo vive, si es espiritual o carnal. Si sus pensamientos lo llevan a mejorar o lo detienen. Yo quiero que todas las cosas que me pasen a mí sean guiadas por el Espíritu Santo. Para que entonces podamos nosotros un día cruzar esa meta. ¿Y para qué queremos cruzar la meta? Yo quiero estar con el Señor. Ahí quiero estar. 2 Corintios 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, hoy todo lo que escuchamos es como una promesa. Si yo rindo mi voluntad y empiezo a hacer lo que me toca. Amén. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No podemos sin el temor de Dios. Y se recuerda que le he hablado de este verso en otras oportunidades, ¿verdad? Lo tengo dándole vueltas, el Señor me está hablando. Limpiémonos de toda inmundicia de la carne, uno lo entiende. Inmundicia de la carne, ya le dije que hay pecados que son contra la carne. La carne es alma más cuerpo, ¿verdad? Entonces el alma con sus sentimientos y el cuerpo que se puede ensuciar. Ya le dije que hay pecados que son fuera del cuerpo y dentro del cuerpo, pero aquí dice limpiémonos de toda inmundicia de la carne, es decir, del cuerpo también, pero después dice y del espíritu, limpiémonos de toda inmundicia del espíritu. Recuérdese que usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo, 3. Yo le digo, aquí está implícita el alma y el cuerpo en la carne, pero ¿y el espíritu? No cómo nos podemos limpiar, porque sabemos que la sangre de Cristo nos limpia, pero ¿cómo podemos llegar a ensuciar nuestro propio espíritu a tal forma que pueda estar inmundo? Usted ve que cuando el Señor llegaba a algunas regiones, como la de Gadara, ¿verdad? Y lo describe a cabalidad los evangelios, ¿verdad? Tiene que leer todos los evangelios donde aparece, porque no en todos dice lo mismo, sino que como que le va agregando cosas, pero yo se lo voy a decir así de un solo. Dice que llegó en la barca a la región de Gadara y se bajó, dice, y cuando puso el pie, dice que salieron gritando 2 endemoniados, aunque en otros evangelios dice que era uno nada más, ¿verdad? Pero dice que llegó y cuando él solo puso el pie en ese territorio, llegó, dice y le dice, ¿qué tienes contra nosotros, oh Hijo del Altísimo? Y se postró delante de él. Y dice que el Señor le decía que saliera de ese cuerpo. Hermano, no se lo estaba diciendo ninguno de los discípulos, le estaba diciendo el Señor Jesús, sal de ese cuerpo. Y le dijo, por favor, no nos atormentes. ¿Cómo te llamas? Le dijo. Legión, porque somos muchos. Ahí había muchos espíritus inmundos. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Porque dice que después saliendo los espíritus inmundos fueron y se metieron entre los cerdos y poseyeron los cerdos. Y los espíritus decían, no nos mandes al abismo. ¿Cómo será ese lugar horrible que ni siquiera los espíritus inmundos quieren estar en el abismo? Y usted sabe que mucha humanidad va para ese lugar
Porque no tienen a Cristo Jesús. Porque no hay quien les hable, no hay quien les predique, no hay quien, hermano, se niegue a sí mismo y le hable, aunque sea un poquito, del amor de Dios a alguien. La iglesia de Jesucristo está tan acomodada, hermano, que ya no le habla del evangelio a nadie. Son muy pocos aquellos que predican del evangelio, que les enseñan. Encuentran a una persona y le dicen, mira, le empieza a hablar y de repente le dice algo del Señor. Muy pocos. Pero ¿cómo será ese lugar de terrible que ni los demonios ni los espíritus inmundos quieren ir? No nos envíes ahí, dice. Pero a mí me preocupa esto, hermano. Esto es fácil de identificar, cuerpo y alma. Porque en el alma hay sentimientos, a veces tenemos sentimientos feos contra alguien, contra el cónyuge, contra cualquiera. Y en la carne se peca a veces contra el cuerpo. Ya le dije, ¿verdad? Pero mi espíritu, ¿no será que tal vez por eso yo no cambio? ¿No será que tal vez por eso yo no me levanto y no busco al Señor como debería de buscarlo? Porque mi espíritu necesita limpieza. Pastor, ¿cómo así? Bueno, tengo que ponerle ejemplos también. El salmista David decía, Señor, por favor, decía él, crea en mí un espíritu recto. Pues no está refiriendo al Espíritu Santo, se está refiriendo a su propio espíritu. Quiere decir que hay espíritus que se pueden torcer. Oh, que Dios nos libre. Mejor buscamos la limpieza. Limpiémonos todos los días, llegando al altar de Dios, diciéndole, hermano, a nuestro altar, a nuestro lugar secreto, a decirle, Señor, necesito de ti. Cuando venga la administración, sea usted de los primeros, Señor, te alabo, te bendigo, Señor. Hermano, cuando se haga el llamado, usted diga, Señor, aquí estoy, si nadie más quiere, y yo quiero, ayúdame. Cuando el Espíritu Santo esté ministrando, usted diga, Señor, por favor, háblame a mí, necesito. Eso tenemos que hacerlo todos los días. Por eso es que dice la Biblia, ustedes, dice, ocúpense de su salvación con temor y con temblor, dice. Ocúpense de su salvación. ¿Cómo van a descuidar una salvación tan grande? El apóstol Pablo dice, yo mejor me pongo firmes, porque no vaya a ser que yo, siendo heraldo, predicador del evangelio, eso es lo que significa un heraldo, ¿verdad? Un predicador, que yo siendo predicador vaya a ser dejado. No basta con venir a una iglesia, hermano. No basta con decir, sí, yo soy cristiano. Y viera que tengo años. Pues desempólvese y cambie. Porque el verdadero evangelio nos transforma a todos. Nos quita la forma fea que tenemos y nos empieza a dar la forma del Señor Jesús. Si lo que se perdió al principio fue la semejanza. Cuando pecó Adán y Eva, ellos no perdieron la imagen, ellos siguieron siendo iguales. La imagen es lo externo, la imagen es cómo eran ellos, y así como eran ellos es Dios. Adán con sus 5 dedos, una cabeza, 2 piernas, 2 brazos, 2 ojos, una nariz, una boca. Así los creó a su imagen, dice, y a su semejanza. La imagen es lo externo, lo visible, pero la semejanza era lo que conectaba, lo que se asemejaba, lo que parecía igual que Dios en Adán. Pero como pecó, se perdió. Por eso es de que el Señor Jesucristo dijo, yo he venido a recuperar lo que se perdió. Siempre pensamos que es la oveja, pero no, Él se refiere a otra cosa. La semejanza perdida. Aquello que nos hace iguales que el Señor, que podamos estar en sintonía, en armonía con Él. Pero no podemos si no tenemos temor de Dios. Yo por eso le pregunto esta tarde, amado hermano, ¿quiere usted de verdad cruzar la meta? Para llegar a cruzar la meta de la santidad, le pregunto, ¿quisiera usted cruzarla? Póngase de pie ahí en su lugar. Porque también dice la carta a los Hebreos, capítulo 12 y verso 14, en referencia a la santidad, dice, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor.
El tiempo que estamos viviendo, muchos quieren acercarse a Dios en su humanismo, en su humanidad, sin santidad. No nos podemos acercar a Dios sin santidad. Pastor, ¿y qué pasa si la estoy buscando y no la encuentro? Síguela buscando. Ya le dije, es un proceso que para algunos quizás va a ser en un momento y en otros es toda la vida. Busquémoslo. Para que un día, como dice la carta primera de los Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 23, y que el mismo Dios de paz, oh hermano, recuérdense, no somos nosotros, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ahorita quizás alcanzamos algunos niveles, pero viene un día en que vamos a ser santificados por completo, y entonces nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo va a ser irreprensible para la venida del Señor Jesús. Entonces necesitamos la ayuda del Padre, necesitamos la ayuda del Hijo y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Por lo menos yo lo necesito. Si usted lo necesita, levante su voz, levante sus manos al cielo y dígale a Él con sus palabras: te necesito, Señor, necesito de ti, necesito de tu fuerza, necesito, Señor, que me ayudes, Padre, por favor, porque yo solo no puedo, Padre, para que cuando suene la trompeta, Señor, podamos irnos contigo al encuentro en las nubes, contigo, Señor. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, míranos, Padre, con ojos de misericordia. Reconocemos nuestra debilidad, Señor, para que tu poder se perfeccione en nosotros. Oh, en el nombre de Jesús. Y si usted quiere como un acto de fe, yo lo invito, venga, camine un poquitito aquí al frente, véngase. Como un acto de fe, dígale: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida delante de ti. Aquí estoy, Señor. No somos nada sin ti, Señor, sin tu santidad, sin tu presencia. Sin ti, Señor, sin ti, Señor, necesito de ti. Oh, Sama Brahma. Oh, Padre, si tal vez dices: ya no tengo fuerza. Si tal vez dices: Señor, no entiendo lo que está pasando, necesito tu ayuda. Oh, Él te puede ayudar, Él está aquí. Si tal vez no comprendes las cosas ahora, pero el Señor te va a ayudar. Ay, Sambra, ay, Sambra. Eso es, con sus palabras. Con sus palabras. Oh, yo necesito más. Más. Tal vez lo único que necesitas es ese amor precioso de Dios que se derrame. Ah, mashallah. Sí, Señor. Hoy viniste a esta casa porque el Señor te trajo. No es casualidad. Dios te trajo hoy para decirte que aquí está Él. Es Él el que te ayuda. Oh, sí, Señor. Por favor, Señor, eso es. Esta es una tarde donde el Señor está poniendo un manto de su amor sobre cada uno. Oh, sí, Señor. Eso es, deja que ese manto de amor te llene. Eso. Deja que el Señor te ame. Oh, brava, baba, oh, ma brava, baba, te rema brava. Eso.
lleno del amor de Dios. Hoy el Señor está poniendo un manto de su amor sobre tu vida. Ay, en el nombre de Jesús. Eso es, deja. Siente el amor de Dios. Ah, qué lindo eres, Señor. Un manto de amor sobre tu vida. Oh, sí, Señor. Eso. Mientras más necesitado te reconozcas, más fortaleza de Dios va a venir. Tal vez hasta ahora has luchado con tus fuerzas, pero el Señor te dice, ya no luches más con tus fuerzas, con mi espíritu. No es con tus fuerzas, es con mi espíritu. En el nombre de Jesús. Eso es. Recibe en el nombre de Jesús. Eso, recibe en el nombre de Jesús. Fortaleza de Dios. Fuerza de Dios. Fuerza de tu espíritu. Sí, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Por favor, Señor. En el nombre de Jesús. Aquí está el Señor. Tócalo. Eso, en el nombre de Jesús. Eso es. Está llena de Dios, llena de Él, Hoy el Señor trae una bendición sobre tu vida. Trae una bendición el Señor sobre tu vida. Hoy tu gloria en mí. Espíritu de Dios, séllalo en tu pueblo, Señor. Sí, Señor Jesús. Sentir en mí, Señor, por favor. Que ese manto de tu amor descienda, Señor. Que descienda ese manto precioso de tu amor, Señor. Ay, oh, en el nombre de Jesús, Señor. Eso es, digámoselo como una oración ahora, iglesia, a Él. De ti, amor, me llena de tu paz, necesito más. Una última vez. Sienta su presencia. Gracias, Señor. De ti, tu amor me llena de tu paz. Necesito más de ti. Padre, en el nombre de Jesús te agradezco, Señor, por tu presencia. Gracias por tu manifestación, Espíritu Santo. Pido por favor que ese manto de paz, manto de tu amor, que ha descendido hoy sobre tu pueblo, sobre todos nosotros, aún por los que nos ven en los medios, Señor, quede, Señor, y que sea una ministración permanente. Y
y que la semilla de tu palabra lleve fruto abundante, Señor, hasta que produzca al 100 por uno, Señor. Bendecimos a tu pueblo, bendecimos su salida, su entrada, su levantar, su acostar, Señor, y te damos gracias por tus bondades, por tus favores, Señor, en el nombre de Jesús. Así te pido, Señor, que tornes nuestro corazón hacia ti, Señor, totalmente, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, Señor. Amén, amén y amén. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Dele una ofrenda de palmas. Cristo viene.